Mi hermana me lanzó una cuenta de $4,500, esperando que pagara por su fin de semana de lujo. ¿Es tu único propósito?, se burlaron sus suegros. En lugar de sacar mi billetera, llamé a seguridad. Sus sonrisas desaparecieron al instante. Cuando entré al amplio vestíbulo con aroma a cedro del Cascade Mountains Resort, realmente creí que estaba allí para una rara reunión familiar. Pensé que los años de distancia silenciosa, las sutiles críticas a mi costa y las constantes exclusiones silenciosas finalmente se estaban dejando de lado. Mi hermana Jessica me había llamado 2 días antes, su voz inusualmente cálida y acogedora, diciéndome que la familia de su esposo quería organizar un brunch dominical especial para unir a todos. Había pasado todo el viaje en coche por las sinuosas carreteras de montaña sintiendo una tonta y frágil sensación de esperanza. Pensé que mi familia finalmente me quería por ser yo. En cambio, entré en una emboscada meticulosamente planeada. El vestíbulo era una maravilla arquitectónica de techos de madera abovedados y enormes ventanales de piso a techo que daban a los picos nevados. Una enorme chimenea de piedra crepitaba al fondo, proyectando un brillo cálido y parpadeante sobre los sofás de cuero de gran tamaño dispuestos en el centro de la habitación. Allí los encontré. Mi hermana, Jessica, sentada casualmente con su esposo, Mark, y sus padres, Richard y Susan. Estaban rodeados de copas de champán de cristal vacías, torres de pastelería artesanal a medio comer y una pequeña montaña de bolsas de compras de las exclusivas boutiques de alta gama del resort. Tenían la inconfundible postura relajada de personas que acababan de pasar 3 días disfrutando de todos los lujos disponibles para ellos. No se levantaron para saludarme cuando me acerqué. Ni siquiera ofrecieron una sonrisa de bienvenida. Jessica solo dejó escapar un pesado suspiro dramático como si mi llegada fuera un inconveniente grave para su mañana perfectamente organizada. Extendió la mano, tomó una gruesa carpeta de presentación de cuero de la mesa de café y me la lanzó casualmente al pecho. Golpeó mi abrigo de invierno con un golpe sordo y cayó al suelo de piedra. «Paga», dijo Jessica, con voz aguda e irritada, resonando ligeramente en la tranquila sala de estar. «Tú eres la rica. Necesitamos ponernos en camino pronto». Antes de que pudiera siquiera procesar la pura falta de respeto del gesto, su suegra, Susan, soltó una risa seca y estridente que sonó como hojas secas raspando una entrada. Susan tomó un sorbo lento y deliberado de su agua con gas, mirándome de arriba abajo con ojos llenos de puro y absoluto desprecio. «Oh, déjala que lo haga, Jessica», sonrió Susan, ajustándose la pesada pulsera de diamantes en su muñeca. «Su único uso es financiar nuestro estilo de vida de todos modos. Para lo único que sirve es para abrir su billetera y mantener la boca cerrada». Las palabras me golpearon como un golpe físico en el estómago. Su único uso es financiar nuestro estilo de vida. La pura crueldad de la declaración, la descarada admisión desvergonzada de que yo no era nada para ellos más que una cuenta bancaria andante, despojó cada ilusión que había tenido sobre mi lugar en esta familia. La humillación me quemó la garganta. Una versión más joven de mí habría llorado. Una versión más débil de mí habría recogido esa carpeta, pasado mi tarjeta de crédito solo para evitar causar una escena pública y habría llorado todo el camino de regreso a Seattle. Pero de pie en ese opulento vestíbulo, rodeada de sus caras burlonas y expectantes, algo dentro de mi pecho se convirtió en hielo sólido. No lloré. No discutí. No levanté la voz. Solo miré la carpeta de cuero en el suelo, luego volví a mirar a mi hermana. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que mi propia carne y sangre se sintió tan cómoda tratándome como un activo desechable y sin valor? Pensaron que me doblegaría bajo la presión de su juicio. Pensaron que me tenían acorralada, atada por las cadenas invisibles de la obligación familiar. Pero estaban equivocados. Increíblemente equivocados. Me incliné lentamente, manteniendo mis ojos fijos en Jessica, recogí la carpeta de cuero y la abrí. El número impreso en la parte inferior del recibo detallado me miraba en negrita. Por $4,500, escaneé los cargos. Servicio a la habitación para una suite de lujo, tratamientos de spa de tejido profundo para 4 personas, botellas de vino vintage, excursiones guiadas a caballo por la montaña, compras de diseñadores cargadas directamente a la habitación, todo consumido. Disfrutado y firmado durante los últimos 3 días, mucho antes de que yo hubiera subido la montaña. Me habían invitado a un brunch dominical,
pero la cuenta que esperaban que cubriera era por un fin de semana VIP completo al que nunca fui invitada a formar parte. Mi pulso golpeaba en mis oídos, un latido constante y pesado de la comprensión. Miré a Jessica. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su caro suéter de cachemira drapeado sin esfuerzo sobre sus hombros. Parecía tan expectante, tan increíblemente titulada. Realmente creyó que pagaría la extravagante cuenta de vacaciones de la familia de su esposo solo para mantener la paz y comprar su aprobación temporal. Bueno, murmuró Mark, revisando su caro reloj plateado y moviéndose impacientemente en el sofá de cuero. Tenemos un largo viaje de regreso a la ciudad, Sara. Apúrate y paga la cuenta. Cerré la carpeta. El suave chasquido del cuero pareció resonar en el repentino y tenso silencio de nuestro pequeño círculo. No hice una pataleta. Simplemente me di la vuelta, me alejé de su área de asientos, fui directamente a la gran recepción de caoba y con calma le hice una seña al gerente. El suspiro molesto de Jessica fue lo suficientemente fuerte como para escucharse al otro lado de la habitación. Oh, deja de ser tan dramática, Sara. Es solo dinero. Diriges proyectos masivos para una empresa aeroespacial, por el amor de Dios. Deja de avergonzarnos frente a todos. La ignoré por completo. Un hombre alto y distinguido con un traje a medida se acercó al mostrador, su placa dorada lo identificaba como David, el gerente de relaciones con los huéspedes. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora? Ha habido un grave error, dije, con voz firme, aunque mis manos temblaban dentro de los bolsillos de mi abrigo. Acabo de recibir esta factura final de esa parte sentada junto a la chimenea. No soy huésped de este resort. No autoricé ni uno solo de estos cargos, y ciertamente no los pagaré. David parpadeó, su sonrisa pulcra y profesional vaciló por una fracción de segundo. Tomó la carpeta de mis manos, tecleó algunas cosas en su teclado y frunció el ceño profundamente ante su monitor. Señora, la señorita Jessica listó su nombre y su tarjeta de crédito en el archivo como garante automático de esta suite Penthouse cuando se registró el jueves por la tarde. El hielo en mi pecho se hizo añicos en afiladas y dentadas astillas de rabia pura y cegadora. No solo me había tendido una emboscada con una factura. Había cometido activamente un fraude. Había usado mi información financiera personal, probablemente robada de un antiguo documento de contacto de emergencia familiar en el que había confiado tontamente a mis padres, para asegurar su fin de semana de lujo. No firmé nada, afirmé, mi tono bajó a un susurro peligroso e inquebrantable. No he estado en esta propiedad hasta hace 5 minutos. Si hay una firma en ese archivo, está falsificada. La cara de David se quedó sin color. Detrás de mí, escuché el repentino y agudo raspado de las patas de las sillas contra el suelo de piedra. Jessica se estaba poniendo de pie, su sonrisa confiada y burlona finalmente desaparecía de su rostro. Llame a su equipo de seguridad, le dije a David, girando la cabeza lo suficiente como para hacer contacto visual directo con mi hermana. Y quizás también quiera llamar al departamento de policía local. Tenemos un caso verificado de robo de identidad. Jessica se detuvo en seco, con la boca abierta. Mark tragó con dificultad, dando un paso hacia atrás, y la sonrisa arrogante de Susan desapareció, reemplazada por un pánico pálido y sin aliento. Pero lo que Jessica no sabía era que esta factura de $4,500 no era el final de su plan. Era simplemente el acto de apertura de una brutal guerra que finalmente le costaría todo. El viaje por la montaña fue un borrón de imponentes pinos verdes, sinuosas carreteras grises y el sonido de mi propia respiración agitada. La policía local había llegado al resort en 15 minutos. Y a pesar de las lágrimas frenéticas e histéricas de Jessica y de mi madre, Carol, gritándome por teléfono para que retirara los cargos y dejara de arruinar el nombre de la familia, me mantuve firme. Firmé una declaración formal para la policía confirmando la falsificación. La gerencia del resort, aterrorizada por una masiva devolución de cargo de tarjeta de crédito y una demanda, obligó a Mark y Richard a vaciar sus propias cuentas corrientes y agotar sus líneas de crédito restantes para cubrir los daños allí mismo en el vestíbulo bajo la atenta e intransigente mirada de 2 oficiales armados. Mi teléfono zumbaba sin cesar en el asiento del pasajero. Llamadas perdidas de mi padre, Robert. Mensajes de texto enojados y amenazantes de Jessica.
Apagué el dispositivo, lo puse boca abajo y mantuve la vista fija en la carretera. El silencio dentro de mi coche era pesado, denso con los fantasmas de mi pasado. El incidente en el resort no solo había roto mi paciencia, había desbloqueado una profunda bóveda de recuerdos que había pasado años tratando de suprimir e ignorar. Era un museo de dolor comisariado íntegramente por mi propia familia. Siempre fui la hija invisible. Al crecer, nuestra casa era un santuario dedicado a Jessica. Cada dibujo mediocre que hacía era enmarcado en madera cara. Cada logro menor esperado se celebraba con una cena lujosa. Y yo, era la confiable, la tranquila, la que no exigía atención ni hacía pataletas, lo que en la lógica retorcida de mis padres significaba que no merecía ningún apoyo o afecto. Recordé el día en que me gradué de la universidad. Es un recuerdo grabado en mi mente como una marca. Había trabajado en 3 agotadores trabajos a tiempo parcial, dando clases a estudiantes de primer año en física avanzada. Colocando libros pesados en la biblioteca de la universidad hasta la medianoche y haciendo turnos tempranos los fines de semana en una grasienta cafetería solo para pagar mi matrícula. Mis padres me habían dicho que no podían permitirse ayudarme con la escuela. Me gradué en la cima de mi clase de ingeniería aeroespacial. Compré un vestido barato de $30 en una estantería de descuentos para la ceremonia porque era todo lo que podía pagar. Cuando caminé por el escenario para recibir mi título honorífico, escuchando el rugido de aplausos de la multitud, miré al mar de familias orgullosas en el enorme auditorio. Los 4 asientos que había reservado cuidadosamente para mi familia estaban totalmente vacíos. Cuando finalmente tomé el autobús de regreso a nuestra casa en los suburbios, agotada pero increíblemente orgullosa de mí misma, vi que el camino de entrada estaba lleno de coches. Globos de colores brillantes estaban atados al buzón, entré por la puerta principal, aferrando mi diploma ganado con tanto esfuerzo a mi pecho, pensando sinceramente que me habían organizado una fiesta de graduación sorpresa. En cambio, encontré un enorme pastel caro hecho a medida en la mesa del comedor que decía en un brillante glaseado rosa: «Felicidades, Jessica, conductora con licencia». Finalmente había aprobado su examen de conducir en su 4º intento. Mi padre se paró en el centro de la sala de estar y orgullosamente le entregó un juego de llaves de un sedán nuevo, pero con los ahorros exactos que afirmaban que nunca tuvieron para mi educación. Cuando mi madre me vio de pie en silencio en la entrada, solo agitó una mano despectivamente, sin siquiera mirar el diploma en mis manos. «Oh, Sara, finalmente estás en casa», dijo, sonando molesta. «Guarda tu pequeño certificado y ve a la cocina a ayudar a servir las bebidas. Tu hermana está muy abrumada con toda esta atención hoy, y necesitamos que colabores». Esa era la dinámica establecida. Mis esfuerzos monumentales y agotadores eran esperados e ignorados. Sus logros mínimos eran tratados como milagros literales. Los recuerdos seguían destellando como luces estroboscópicas agresivas en mi mente mientras navegaba por las sinuosas curvas de la montaña. Recordé que a los 25 años, me golpeó una grave infección pulmonar que me dejó completamente postrada en cama. Vivía sola en un pequeño apartamento con corrientes de aire, ardiendo con una fiebre peligrosa durante 4 días seguidos. Llamé a mi madre, mi voz débil y ronca, rogándole que me trajera sopa enlatada o medicinas básicas porque estaba demasiado débil y mareada para levantarme. Ella suspiró pesadamente en el teléfono, el sonido goteaba irritación. «Sara, eres una mujer adulta. Deja de actuar tan indefensa y dramática. Jessica tiene un leve dolor de garganta en este momento, y necesito quedarme aquí para prepararle su té de hierbas y mantenerla cómoda. Sé responsable por una vez y encárgate tú misma». Terminé llamando a un amable vecino para que me llevara a la sala de emergencias, aterrorizada de que fuera a dejar de respirar mientras dormía. Pero sobreviví. Siempre sobreviví. Construí una carrera formidable y muy respetada. Compré una hermosa casa. Acumulé una riqueza significativa a través de una disciplina brutal y un sinfín de noches de insomnio. Y en el mismo momento en que me volví financieramente exitosa, la narrativa dentro de mi familia cambió violentamente. De repente, ya no era la hija fuerte e independiente que no necesitaba a nadie. Era la hermana egoísta y rica que le debía una deuda masiva y tácita a la familia. Mis padres comenzaron a tratar mis ingresos como un fondo familiar comunitario. Si Mark perdía otro trabajo debido a su pereza, mi madre me llamaba, esperando que yo cubriera ciegamente su alquiler.
Cuando me negué, los viajes de culpa emocional fueron implacables y sofocantes. Ella es tu hermana, Sara. Tienes tanto dinero. ¿Por qué eres tan codiciosa? La familia ayuda a la familia. Hoy fue el punto de quiebre absoluto. La factura del resort de $4,500 no fue un simple error o un lapso momentáneo de juicio. Fue una prueba calculada y deliberada. Jessica estaba tanteando el terreno, empujando los límites, viendo exactamente cuánto de mi identidad y mis bienes podía apoderarse sin mi permiso. ¿Y si era lo suficientemente audaz como para falsificar mi firma para un fin de semana de lujo frente a sus suegros? ¿Qué más estaba haciendo en la oscuridad? ¿Qué otras partes de mi vida estaba tratando de reclamar como propias? Llegué a la larga entrada de mi casa en Seattle justo cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas y nítidas sombras sobre el césped bien cuidado. Mi casa era una propiedad histórica bellamente restaurada con pisos de roble oscuro y ventanas originales de vidrieras. La había comprado con mis propios ahorros ganados con tanto esfuerzo, aunque a mis padres siempre les encantaba decirles a sus amigos que era una inversión familiar que me habían ayudado a asegurar. Cerré la pesada puerta principal de madera detrás de mí, el cerrojo deslizándose en su lugar con un satisfactorio golpe resonante. El silencio de mi sala de estar generalmente me traía una inmensa paz, un santuario lejos del exigente mundo de la ingeniería aeroespacial. Pero esta noche, el silencio se sentía pesado y sofocante. Pasé directamente por la moderna cocina, pasé por la luz roja parpadeante de mi contestador automático que indicaba una docena de nuevos mensajes de voz, y me dirigí directamente por el pasillo a mi oficina privada en casa. En la parte inferior de mi pesado archivador metálico, escondido de forma segura debajo de viejos planos arquitectónicos, esquemas estructurales y años de declaraciones de impuestos, había una pesada caja de seguridad de acero. Originalmente perteneció a mi difunta tía, la única persona de mi familia que me había criado efectivamente cuando mis padres estaban demasiado ocupados mimando a Jessica. Pero antes de que ella falleciera hace 2 años, le había dado esta caja a mi madre. O al menos eso es lo que mi madre afirmaba orgullosamente. En realidad, una mujer llamada Eleanor, una abogada corporativa feroz e intransigente y la amiga de toda la vida más cercana de mi tía, me la había entregado en secreto la lluviosa tarde del funeral. No abras esto hasta que sientas un viento frío dentro de tu propia casa, Sara, había dicho Eleanor en ese entonces, sus ojos oscuros, serios y llenos de una extraña clase de tristeza. Cuando te des cuenta de que tu hermana ya no es solo molesta, sino genuinamente peligrosa. Cuando intenten tomar lo que es tuyo, es entonces cuando la abres. Durante 2 largos años, había dejado la caja completamente intacta. Había querido desesperadamente creer que Eleanor solo estaba siendo dramática. Había querido aferrarme a la frágil esperanza de que, a pesar de sus profundos defectos y su descarado favoritismo, mi familia nunca cruzaría una línea criminal grave contra mí. Hoy la cruzaron, quemaron el puente y bailaron sobre las cenizas. Saqué la pequeña y intrincada llave plateada de su ingenioso escondite pegado detrás de un marco de fotos en mi escritorio. Mis manos temblaron ligeramente al insertar la llave en la caja de seguridad y girarla. El pesado pestillo hizo clic y se abrió. Dentro de la caja había una pila gruesa y organizada de documentos legales, extractos bancarios fuertemente redactados y un sobresellado con mi nombre escrito con la letra afilada y elegante de Eleanor. Tomé el sobre primero. Mi respiración se ralentizó al romper el sello de cera roja y desdoblar el grueso papel de pergamino color crema. Mi querida Sara, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que Jessica finalmente ha hecho un movimiento. Siempre eres demasiado indulgente, siempre esperando una familia que te apoye y que simplemente no existe. Tus padres están cegados por sus propios errores y permitirán la codicia de tu hermana hasta que no quede absolutamente nada de ti. Vi esto venir hace años y también tu tía. Adjuntos a esta carta están los documentos fundacionales para un fideicomiso protector ciego. Antes de que tu tía muriera, vio exactamente cómo Jessica veía tu éxito. Vio la envidia latente y la codicia desenfrenada. Juntas, estructuramos una fortaleza legal y financiera a tu alrededor. El fideicomiso actualmente tiene un fondo operativo de emergencia, varias inversiones altamente seguras y un gravamen legal protector sobre tu casa histórica. El valor total protegido es de $200,000. Jadeé ruidosamente en la tranquila habitación, el aire se me atascó bruscamente en la garganta.
$1, 200,000. Mi tía había transferido secretamente su propia riqueza oculta a un fideicomiso diseñado únicamente para protegerme de mi familia inmediata. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Me obligué a seguir leyendo, escaneando la página rápidamente mientras mi corazón se aceleraba. Este fideicomiso es legalmente intocable por cualquier miembro de la familia. Sin embargo, he notado comportamientos preocupantes de Jessica recientemente. Ha estado haciendo preguntas extrañas y con rodeos sobre tu salud mental. Ha estado sembrando dudas entre tus parientes. Sara, escúchame con atención. Si Jessica alguna vez viene a ti con algún papeleo relacionado con propiedad compartida, poderes médicos o supervisión legal, la guerra ya ha comenzado. No firmes nada. Hazte la tonta. Graba todo lo que puedas y llámame inmediatamente. Dejé la carta sobre la madera pulida de mi escritorio, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado tratando de escapar. Ha estado haciendo preguntas extrañas sobre tu salud mental. De repente, pequeñas interacciones extrañas durante los últimos 6 meses comenzaron a tener un sentido aterradoramente claro. Jessica preguntándome repetidamente si estaba durmiendo bien, diciéndoles a nuestros parientes en acción de gracias que parecía paranoica y olvidadiza debido a mi estresante trabajo corporativo. Mi madre sugiriendo casualmente por teléfono que necesitaba tomarme una licencia y dejar que otra persona administrara mis finanzas por un tiempo. La firma falsificada en el resort de montaña no se trataba solo de robar unas vacaciones de lujo. Era una prueba de estrés calculada. Estaban construyendo una narrativa de inestabilidad. Miré la gruesa pila de documentos legales que descansaban dentro de la caja. Una fortaleza, la había llamado Eleanor. Iba a necesitar cada ladrillo, cada pared de ella. Alcancé mi teléfono, pasé por alto 19 llamadas perdidas enojadas de mi madre y 5 de Jessica, y marqué el número directo privado de Eleanor. Ella respondió al segundo timbrazo, su voz nítida y alerta a pesar de la hora tardía. ¿Sí? Vi el informe policial presentado por el Cascade Resort en el sistema. Abrí la caja, susurré, mi voz áspera y tensa por la emoción. Lo sé, respondió Eleanor, su tono frío, firme e increíblemente tranquilizador. Duerme un poco esta noche, Sara. Cierra tus puertas. La verdadera pelea comienza mañana. ¿Qué estaba planeando Jessica hacer a continuación? Estaba a punto de descubrirlo mucho antes de lo que jamás anticipé. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido distintivo de metal raspando contra metal. Era un ruido sutil y chirriante que venía de la entrada principal de la casa. Me senté erguida en la cama, el pesado temor y la adrenalina de ayer chocando contra mí en un instante. Miré el reloj digital en mi mesita de noche. 7:30 de la mañana. El sol apenas había comenzado a iluminar el cielo gris de Seattle. Me levanté de la cama, agarré una gruesa bata de lana y me arrastré silenciosamente por el pasillo de madera. Al acercarme a la sala de estar, escuché el clic pesado y distintivo de mi puerta principal abriéndose. Alguien estaba usando una vieja llave de repuesto, una llave que le había dado a mis padres hace años para emergencias y que había olvidado hace mucho tiempo. La pesada puerta de roble se abrió y Jessica entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y húmedo de la mañana. Estaba impecablemente vestida como siempre, con un elegante abrigo color beige, maquillaje perfectamente aplicado y un bolso de diseñador grande y elegante. Parecía demasiado tranquila para alguien que casi había sido arrestada por robo de identidad y fraude hace menos de 24 horas. ¿Qué estás haciendo dentro de mi casa? Exigí, saliendo de las sombras a la luz de la entrada. Jessica se sobresaltó visiblemente, claramente no esperando que yo estuviera despierta y esperando, pero recuperó la compostura al instante. Su rostro se arregló en una máscara de profunda y triste preocupación. Fue una actuación tan ensayada, tan asquerosamente falsa, que me dio escalofríos. Sara, suspiró pesadamente, cerrando suavemente la pesada puerta detrás de ella. Vine a verte. Lo de ayer fue mucho. Mamá y papá están preocupados por ti. Yo estoy preocupada por ti. Me crucé de brazos fuertemente sobre el pecho, plantando mis pies firmemente en el suelo. Falsificaste mi firma para robar unas vacaciones de $4,500, Jessica. No estás preocupada por mí.
Estás preocupada por la investigación policial. Oh, por favor. Agitó una mano manicurada con desdén, caminando a mi lado y entrando en la sala de estar como si fuera dueña de la propiedad. Comenzó a pasearse por la habitación, sus ojos mirando críticamente mis muebles antiguos y deteniéndose en las costosas pinturas al óleo originales que nuestro padre me había regalado años atrás. Eso fue solo un pequeño malentendido en el resort. El personal del hotel se confundió con la reserva. Pero tu reacción, Sara, llamando a la policía armada a tu propia familia por un poco de dinero, eso es lo que tiene a todos tan profundamente preocupados por tu estado mental. Sentí un escalofrío de advertencia en la nuca. La carta de Eleanor me vino a la mente. Hazte la tonta. Graba todo lo que puedas. Lentamente metí mi mano derecha en el bolsillo profundo de mi bata, mis dedos encontraron el borde liso de mi smartphone. Sin romper el contacto visual con mi hermana, presioné el botón lateral de volumen 3 veces, un atajo oculto que había configurado hace años para iniciar instantáneamente una grabación de voz sin encender la pantalla. Mi reacción fue perfectamente normal para alguien cuya identidad fue robada por su propia hermana, dije lentamente, tanteando el terreno, manteniendo mi voz desprovista de emoción. Jessica negó con la cabeza lentamente, mirándome con una falsa lástima que me revolvió el estómago. Realmente no fue normal, cariño. Has estado actuando tan errática últimamente, olvidando cosas importantes, gritándole a la gente sin razón. Ese trabajo de ingeniería aeroespacial de alta presión claramente te está destrozando la mente. Estás viviendo en esta enorme casa vieja tú sola, poniéndote paranoica y aislada. Sacó una carpeta de documentos legales blanca y crujiente de su caro bolso. La dejó sobre mi mesa de café de cristal, encima de una pila de revistas de arquitectura, dándole suaves palmaditas. Por eso estoy aquí hoy, continuó, su voz goteando una dulzura artificial y empalagosa. Mamá, papá y yo tuvimos una conversación muy larga anoche después del terrible incidente. Creemos que necesitas ayuda para manejar tu vida en este momento. Solo temporalmente, por supuesto, hasta que tengas tu estrés severo bajo control. Miré la carpeta blanca. ¿Qué es eso? Es un acuerdo de responsabilidad de propiedad compartida, dijo Jessica casualmente, como si me estuviera ofreciendo una taza de café por la mañana. Simplemente agrega legalmente mi nombre a la escritura de esta casa y me otorga una supervisión administrativa parcial de tus cuentas bancarias principales. Significa que si olvidas pagar una factura o si tienes otro episodio como el de ayer, puedo intervenir y manejar las cosas por ti sin que el banco congele todo. Te quita toda la presión, Sara. Miré del documento legal a su cara. La pura audacia era asombrosa. Me dejó sin aliento. Quería que yo firmara voluntariamente la mitad de mis activos bajo la apariencia de apoyo a la salud mental. Quería la casa histórica. Quería las cuentas. Quería el control. ¿Quieres ser copropietaria de mi casa?, pregunté secamente. Quiero protegerte, espetó Jessica. Un repentino destello de ira genuina y desagradable rompió su dulce fachada. Mira este lugar, Sara. Es demasiado grande para que lo mantengas. Está lleno de trastos viejos. Podríamos vender estas pinturas feas, modernizar la cocina, incluso podríamos poner toda la propiedad en el mercado y conseguirte un buen y tranquilo centro de apartamentos administrado. Necesitas supervisión y lo sabes. Me acerqué a la mesa, mirando el papel. Había una línea punteada en negrita esperando mi firma en la parte inferior. ¿Y si me niego a firmar este acuerdo? La postura de Jessica se puso rígida. El acto de hermana dulce y cariñosa se desvaneció por completo, reemplazado por una mirada fría, calculadora y despiadada. Se inclinó, su voz bajó un tono algo venenoso. Mamá, papá y todos en nuestra familia extendida ya ven lo inestable que estás, Sara. Los vecinos escuchan cosas. La gente de tu empresa probablemente puede decir que estás perdiendo la cabeza. Si no me dejas ayudarte voluntariamente hoy, no nos dejas otra opción. Tendremos que intervenir y hacerlo por las malas por tu propio bien. Era una amenaza legal directa e innegable. Iba a intentar que me declararan mentalmente incompetente por el Estado. Respiré hondo y tembloroso, luchando contra el impulso de gritar, y mantuve mi expresión perfectamente en blanco. No firmaré nada hoy, Jessica.
Necesito tiempo para pensarlo. Ella sonrió, claramente confundiendo mi calma practicada con sumisión y miedo. Tómate 24 horas. Pero no me presiones, Sara. Perderás. Se dio la vuelta bruscamente y salió, la pesada puerta principal se cerró detrás de ella. Saqué mi teléfono del bolsillo y detuve la grabación. La tenía. En el momento exacto en que el SUV de lujo de Jessica desapareció por la calle, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente en el mostrador de la cocina. No paró el resto del día. El ataque psicológico coordinado había comenzado oficialmente. Primero, fue mi madre. Respondí la llamada sabiendo que necesitaba documentar cada interacción. Sara, ladró Carol por el auricular. Ni siquiera se molestó en un saludo básico. Jessica acaba de llamarme llorando desde su coche. Dijo que fuiste hostil, agresiva y confusa cuando intentó traerte unos simples papeles para ayudarte. ¿Qué te pasa? Estoy bien, mamá. Simplemente no voy a ceder la escritura de mi casa, respondí con calma, mirando fijamente la pared. No estás bien, chilló, su voz resonando en mi tranquila cocina. Ayer llamaste a la policía armada a tu propio cuñado. Estás alucinando enemigos por todas partes. Tu padre y yo estamos aterrorizados por tu seguridad. Si no firmas ese acuerdo con tu hermana ahora mismo, tendremos que tomar medidas legales drásticas para asegurarnos de que no destruyas tu propia vida. Colgué sin decir una palabra. Un minuto después, llegó un mensaje de texto de mi padre. Deja de ser increíblemente egoísta. Tu hermana está tratando de salvarte de tu propia crisis nerviosa. Haz lo correcto antes de que tengamos que forzarte a recibir atención. Luego vino la familia extendida, los clásicos monos voladores, completamente movilizados por la narrativa de víctima perfectamente elaborada de Jessica. Mi prima mayor envió un párrafo largo y divagante sobre cómo necesitaba buscar ayuda psiquiátrica inmediata y que alejar a la familia era un signo de trauma. Una tía dejó un mensaje de voz sollozando diciendo que estaba rezando por mi frágil estado mental y rogándome que dejara que Jessica se hiciera cargo. Me estaban abrumando a propósito, tratando de crear un rastro masivo de preocupación, estableciendo un consenso familiar de que estaba perdiendo rápidamente el control de la realidad. Me senté sola en la mesa de mi cocina, mirando la pantalla brillante mientras se acumulaban las notificaciones. La presión psicológica era inmensa y sofocante. Sentía como si las paredes de mi propia casa se estuvieran cerrando físicamente sobre mí. Estaban construyendo activamente una jaula hecha de mentiras, y estaban usando a mi propia familia como barrotes de hierro. Alrededor de las 2 de la tarde, sonó el viejo teléfono fijo. Era un teléfono de disco que guardaba en el pasillo, principalmente para emergencias y llamadas de servicios públicos locales. Lo descolgué lentamente. Hola, Sara. Soy la señora Thompson de la calle. La señora Thompson era una dulce viuda de 80 años que horneaba galletas regularmente para las fiestas del vecindario y vigilaba los jardines de todos. Hola, señora Thompson. ¿Todo está bien por allí? Bueno, querida, en realidad la llamaba para preguntarle eso, dijo, su voz susurrante, temblorosa y llena de genuina ansiedad. Su hermana pasó por mi porche esta mañana después de que se fue de su casa. Estaba llorando tanto. Me dijo que usted ha estado sufriendo una depresión severa, que no está comiendo y que ha estado hablando de, bueno, hacerse daño. Me pidió que vigilara de cerca su casa en caso de que hiciera algo drástico. Mi sangre se heló. El aire en mis pulmones se congeló por completo. Hacerme daño. Jessica no solo estaba difundiendo rumores maliciosos entre la familia. Estaba envenenando mi vecindario. Estaba creando intencionalmente testigos independientes. Si la señora Thompson realmente creía que yo era suicida y Jessica llamaba a las autoridades para un repentino control de bienestar, la policía llegaría ya preparada para ver a una mujer inestable y peligrosa. Cualquier ira o frustración que mostrara se usaría como prueba de mi supuesta locura. Esto ya no era solo por codicia o unas vacaciones robadas. Esto era un asesinato legal. Le di las gracias profusamente a la señora Thompson, le aseguré con mi voz más tranquila y alegre que estaba perfectamente bien y que mi hermana solo estaba lidiando con un intenso drama personal que la hacía actuar, y colgué el teléfono.
Agarré el borde de la mesa de madera hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Querían una tutela. Querían que el tribunal estatal me declarara completamente incapacitada para que Jessica pudiera convertirse en mi tutora legal, apoderarse de mis cuentas bancarias. Vender mi casa histórica para rescatar a la fallida familia de su esposo y encerrarme en alguna instalación de atención administrada donde nunca, jamás podría defenderme. Agarré las llaves de mi coche, mi teléfono y la pesada caja cerrada que mi tía me había dejado. Había terminado de esperar el próximo golpe. La prestigiosa oficina de abogados de Eleanor estaba ubicada en un elegante rascacielos con fachada de vidrio en el centro de Seattle. Me estaba esperando en su amplia oficina de la esquina, mirando el horizonte gris y resbaladizo de la ciudad por la lluvia. Cuando entré, mi ropa ligeramente húmeda por la lluvia y dejé caer la pesada caja de acero sobre su pulido escritorio de caoba. Ella se dio la vuelta, su expresión completamente indescifrable. «Trajo los papeles esta mañana», dije, mi voz tensa por la furia contenida, negándome a sentarme. «Un acuerdo de responsabilidad de propiedad compartida». Me amenazó directamente. Mis padres me amenazaron por teléfono. Y le está diciendo a mis vecinos ancianos que soy suicida. Eleanor no se sobresaltó. No pareció sorprendida. Simplemente se acercó a su escritorio, se sentó en su silla de cuero y cruzó las manos cuidadosamente. «Pon la grabación, Sara». Saqué mi teléfono, navegué hasta el archivo de audio y le di a reproducir. La voz arrogante y amenazante de Jessica llenó la tranquila y insonorizada oficina. «Si no me dejas ayudarte voluntariamente, no nos dejas otra opción. Tendremos que intervenir y hacerlo por las malas». Cuando terminó la grabación, una lenta y depredadora sonrisa se extendió por el rostro de Eleanor. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. «Hermoso. Es increíblemente arrogante, y la arrogancia engendra estupidez. Está tratando de conseguir una tutela sobre mí, ¿verdad?», pregunté, finalmente hundiéndome en una de las lujosas sillas de cuero frente a su escritorio, mi adrenalina comenzando a caer. «Peor», dijo Eleanor, sacando una gruesa carpeta de papel manila de su cajón del escritorio y deslizándola suavemente sobre el escritorio hacia mí. Ella ya comenzó el proceso legal. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había una copia de una consulta formal presentada ante el Tribunal del Condado. «Mi asistente legal lo marcó en el sistema ayer por la tarde», explicó Eleanor, su tono puramente profesional y analítico. «Ahora Jessica presentó una solicitud preliminar de verificación de antecedentes para una petición de tutela hace una semana. El incidente del resort, la factura de $4,500, eso fue solo una prueba de estrés calculada. Quería provocarte a un colapso público masivo para poder agregar un informe policial a su archivo, demostrando que eres errática y hostil. Cuando permaneciste tranquila y denunciaste el fraude en su lugar, entró en pánico y pasó al paso 2, la invasión de la casa y la coerción descarada». Miré el documento judicial. El nombre de mi propia hermana figuraba como la peticionaria. Mi nombre figuraba claramente bajo la sección etiquetada como adulto incapacitado. La traición fue tan profunda, que casi se sintió completamente desconectada de la realidad. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, mirando a Eleanor, sintiendo una necesidad desesperada de un plan de batalla. «¿Presentamos una orden de restricción ahora mismo? Voy a la policía por acoso». «No», dijo Eleanor bruscamente, negando con la cabeza. «Si haces eso ahora, se convierte en una simple disputa familiar a los ojos de la ley». «Un escenario de él», dijo, ella dijo. «Ella actuará como la hermana preocupada que llora frente a un juez y el tribunal podría simplemente ordenar la mediación». «No queremos mediación, Sara. Queremos la aniquilación total». Se inclinó hacia adelante, golpeando con una uña manicurada la caja de acero de su escritorio. «Vamos a activar el estado defensivo del fideicomiso de tu tía inmediatamente. A partir de este momento, cada activo que posees está legalmente bloqueado e intocable. Si Jessica de alguna manera logra falsificar una transferencia de escritura, activará una alerta federal automática de fraude. Pero no se lo vamos a decir». Fruncí el ceño, tratando de seguir su compleja estrategia legal. «¿Quieres que les siga el juego?». «Quiero que te hagas la muerta», corrigió Eleanor, con los ojos brillantes.
Quiero que vayas a casa, ignores todas sus llamadas y les hagas creer que su táctica de aislamiento realmente está funcionando. Jessica está desesperada. Necesita dinero y lo necesita rápido. Si cree que te estás rompiendo bajo la presión, se excederá. Presentará la petición formal de tutela y presentará pruebas falsificadas ante el tribunal. Y en el mismo momento en que le mienta a un juez bajo juramento, comete un delito grave. Sentí un escalofrío. La trampa estaba siendo tendida. No una trampa para simplemente evitar que me acosara, sino una trampa para dejarla caminar voluntariamente hacia su propia destrucción. Probablemente enviarán a la policía a tu casa para un control de bienestar pronto para construir su caso, advirtió Eleanor. Debes estar perfectamente tranquila, perfectamente racional. Ofrece café a los oficiales. Muéstrales tu casa impecable. Dales mi tarjeta de presentación y no digas nada más. Puedo hacer eso, dije, mi voz endureciéndose. Bien, Eleanor se recostó, cruzándose de brazos. Que empiecen los juegos. Cuando llueve en Seattle, la temperatura tiene una forma específica de bajar. No solo llueve, sino que pica. El viento aullaba contra las ventanas originales de vidrieras de mi casa histórica, haciendo vibrar los marcos de madera como una advertencia. Era casi medianoche, 2 días después de mi fatídica reunión en la oficina de Eleanor en el centro. Estaba sentada en el suelo de mi sala de estar rodeada de correos electrónicos impresos, viejos extractos bancarios y notas adhesivas, tratando de trazar cada interacción que había tenido con mi familia en los últimos 3 años. Necesitaba ver la red que Jessica había tejido. Entonces sonó el timbre. Fue un sonido agudo y penetrante que me provocó una descarga de pura adrenalina en el pecho. Nadie visita a medianoche en una tormenta a menos que sea una emergencia o una amenaza. Me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada. ¿Había regresado Jessica? ¿Había traído a sus padres esta vez para forzar físicamente la entrada? Me acerqué silenciosamente al pasillo principal, manteniendo las luces apagadas. Miré por la pequeña mirilla distorsionada. De pie en mi porche cubierto, empapado hasta los huesos y temblando con una chaqueta fina, no estaba Jessica. Era nuestro hermano mayor, Daniel. No había hablado con Daniel en 4 meses. Siempre había sido el miembro más callado de nuestra familia, el que mantenía la cabeza gacha, evitaba los conflictos a toda costa y simplemente asentía con la cabeza a cualquier narrativa que nuestros padres inventaran. Estaba casado, tenía 2 hijos pequeños y se mantenía mayormente al margen del fuego cruzado familiar. Verlo allí parado, con aspecto aterrorizado y desesperado, me oprimió el corazón. Rápidamente abrí el cerrojo y abrí la pesada puerta de roble. «Daniel, ¿qué haces aquí? Estás helado». No entró de inmediato. Se quedó en el felpudo, con el agua goteando de su cabello oscuro, mirándome con ojos llenos de una culpa profunda y agonizante. «Sara», susurró, su voz entrecortada por el sonido de la lluvia. «No pude dormir. No he dormido en 3 días. Sé lo que te están haciendo, y no puedo dejar que lo hagan». Lo metí adentro por la manga de su chaqueta mojada, cerré la puerta detrás de nosotros y lo llevé directamente a la cocina. Le di una toalla gruesa y le serví un vaso de agua. Se sentó en la isla de mi cocina, sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el vaso. «¿Qué sabes, Daniel?», pregunté en voz baja, tomando asiento frente a él. Se metió la mano en el bolsillo empapado de la chaqueta y sacó una pequeña memoria USB plateada. La colocó sobre la encimera de mármol entre nosotros. Parecía increíblemente pequeña, pero la forma en que la miraba, podría haber sido un explosivo en vivo. «Creen que soy estúpido», comenzó Daniel, respirando temblorosamente. «Mamá, papá, Jessica. Creen que porque odio discutir, simplemente lo ignoro todo. La semana pasada, estuve en casa de mamá y papá ayudándolos a arreglar su router de internet. Jessica estaba allí con Mark. Estaban bebiendo vino en el comedor, hablando en voz alta. No les importaba que yo estuviera en la habitación de al lado. Hablaron de ti, Sara. Hablaron de quitarte tu casa». Mi estómago se revolvió. Escucharlo confirmado por un tercero hizo que la pesadilla fuera innegable. Me quedé en silencio.
Pero escuché y luego comencé a investigar, continuó Daniel, limpiándose la cara con la toalla. Conozco al primo de Mark, el que trabaja en el banco local. Le hice algunas preguntas discretas. Sara, los padres de Mark, Richard y Susan, su compañía de bienes raíces ha desaparecido, en bancarrota. Lo están ocultando a sus amigos del club de campo, pero su enorme mansión está en proceso de ejecución hipotecaria. Están literalmente a semanas de ser echados a la calle. Deben cientos de miles de dólares a acreedores privados. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una claridad aterradora. La factura del resort, la prisa por poner mi nombre en una escritura de propiedad compartida. Nunca se trató de mi salud mental. Era una búsqueda desesperada y frenética de dinero para salvar a la familia Hargrove de la ruina financiera total. Mi casa histórica, completamente pagada y ubicada en un barrio privilegiado de Seattle, era su boleto dorado. Necesitan tus bienes para asegurar un nuevo préstamo masivo, dijo Daniel, bajando la voz a un susurro. Jessica le dijo a mamá que si obtienen la tutela aprobada por un juez, puede liquidar legalmente tu propiedad para pagar tu centro de atención y usar los fondos restantes para rescatar a Richard y Susan. Pero se pone peor. Señaló con un dedo tembloroso la memoria USB plateada. Me colé en la oficina de casa de Jessica hace 2 días cuando estaba organizando una cena. Adiviné la contraseña de su laptop. Era su propio nombre, por supuesto. Copié todo lo que pude encontrar en esta unidad. Agarré mi propia laptop de la sala de estar, la llevé a la cocina y conecté la unidad. Una carpeta apareció en la pantalla. Contenía docenas de archivos. Grabaciones de audio. PDF escaneados. Abre la carpeta etiquetada como médica, instruyó Daniel, negándose a mirar la pantalla. Hice clic. Dentro había 3 documentos escaneados de una clínica psiquiátrica local. Eran formularios de evaluación que detallaban delirios paranoicos severos y tendencias agresivas. Y en la parte inferior de cada página estaba mi firma. Los falsificó, respiré, mi sangre se heló por completo. Practicó mi firma de viejas tarjetas de cumpleaños y falsificó documentos médicos. Planea presentarlos ante el tribunal del condado la próxima semana, dijo Daniel. Ella tiene un abogado que se especializa en adquisiciones agresivas de cuidado de ancianos. Están construyendo un rastro de papel que te hace parecer un peligro para ti misma y para los demás. Sara, lo siento mucho. Debí haberles plantado cara hace años. Debí haberte protegido. Los dejé tratarte como basura porque tenía demasiado miedo de los gritos de mamá. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No lágrimas de miedo, sino lágrimas de alivio abrumador. Durante toda mi vida, pensé que estaba completamente sola en esta familia. Pensé que nadie veía mi dolor. Pero mi hermano lo vio, y me había elegido a mí en lugar de a ellos. Me estás protegiendo ahora mismo, Daniel, dije, extendiendo la mano por la isla y apretando su mano fría. Esta unidad lo cambia todo. Esta es el arma exacta que necesitábamos. Daniel levantó la vista, su mandíbula se tensó con una nueva determinación. Hagas lo que hagas con ellos, Sara, no te contengas. Arruina todo su plan. Testificaré en la corte. Me pararé en el estrado de los testigos y le diré al juez exactamente lo que son. Las luces rojas y azules intermitentes iluminaron las ventanas delanteras de mi casa exactamente 3 días después. Era un martes por la noche, pasadas las 7. Había estado sentada en mi sofá bebiendo una taza de té de hierbas, esperando. Eleanor me había advertido que el siguiente paso lógico en el malicioso plan de Jessica sería la participación de las fuerzas del orden. Para asegurar una tutela sobre un adulto independiente, el peticionario necesita pruebas innegables de inestabilidad. ¿Qué mejor prueba que un informe policial que documente a una mujer frenética y poco cooperativa resistiéndose a un control de bienestar? Con calma dejé mi taza de té en el posavasos. Suavicé las arrugas de mi sencillo y elegante suéter beige, respiré hondo y centrado, y caminé hacia la puerta principal. 2 fuertes y autoritarios golpes resonaron por el pasillo. Abrí la puerta. De pie en mi porche estaban 2 oficiales uniformados del departamento del sheriff del condado de King. El que estaba al frente, un hombre alto con cabello canoso cuya placa decía Agente Miller,
Tenía la mano apoyada con cautela cerca de su cinturón de servicio. Parecían increíblemente tensos, preparándose para una escena caótica. Buenas noches, oficiales, dije, ofreciendo una sonrisa educada y relajada. Mi voz era uniforme, perfectamente modulada para transmitir curiosidad casual. ¿En qué puedo ayudarles esta noche? El agente Miller parpadeó, claramente sorprendido por mi comportamiento tranquilo. Miró la libreta en su mano, luego volvió a mirarme. ¿Es usted Sara? La propietaria. Sí, soy yo, respondí, retrocediendo ligeramente para mostrar que no era una amenaza. Señora, recibimos una llamada telefónica muy preocupante hace aproximadamente una hora, explicó Miller, con tono cuidadoso. Un familiar se comunicó con la central de despachos alegando que usted estaba experimentando una grave crisis de salud mental. Informaron que usted estaba atrincherada dentro de la casa, arrojando cosas y haciendo amenazas de hacerse daño. Estamos aquí para realizar un control de bienestar estándar para asegurarnos de que esté segura. Atrincherada, arrojando cosas, haciéndome daño. Jessica realmente se había excedido con las teatralidades en la llamada al 911. Quería que pareciera una lunática. Entiendo, dije en voz baja, proyectando nada más que cooperación. Eso suena increíblemente aterrador. Por favor, entren para resguardarse del frío. Pueden mirar alrededor. Abrí la puerta más, invitándolos a mi sala de estar luminosa e impecablemente limpia. El aroma a lavanda de un difusor de aceites esenciales llenaba el aire. Música clásica de piano sonaba suavemente desde un altavoz inteligente en la esquina. No había desorden. No había barricadas. Era exactamente lo contrario de una zona de crisis. Los dos agentes entraron, sus posturas defensivas se relajaron instantáneamente al contemplar el ambiente sereno. Se miraron, una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Como pueden ver, oficiales, estoy perfectamente bien, dije, acercándome a mi mesa de comedor y recogiendo una carpeta de papel manila ordenada y etiquetada que había preparado específicamente para este momento. De hecho, estaba revisando algunos esquemas de ingeniería para mi trabajo antes de que ustedes llegaran. El agente Miller dejó escapar un pequeño suspiro, quitándose el sombrero. Señora, ¿tiene alguna idea de por qué un familiar haría una llamada tan frenética? Su hermana sonaba genuinamente histérica por teléfono. Desafortunadamente, sí sé por qué, respondí, entregándole la carpeta de papel manila a Miller. Mi hermana, Jessica, y la familia de su esposo están actualmente enfrentando una grave bancarrota financiera. La semana pasada, intentó falsificar mi firma para pagar unas vacaciones de lujo de $4,500, lo cual informé a las autoridades locales. Desde entonces, ha estado tomando represalias intentando construir un caso legal fraudulento para que me declaren incompetente y así poder apoderarse de esta propiedad. Las cejas del oficial más joven se alzaron hasta la frente. Miller abrió la carpeta. Dentro, continué con calma. Encontrarán una copia del informe policial del Cascade Mountain Resort que documenta su robo de identidad. También encontrarán una carta certificada de mi médico de atención primaria con fecha de ayer que me declara en perfecto estado físico y psicológico. Y finalmente, encontrarán la tarjeta de presentación de mi abogada corporativa, Eleanor. Ella solicitó que si ocurre algún acoso adicional a través de los servicios de emergencia, se pongan en contacto directamente con ella. El agente Miller revisó los documentos, su expresión cambió de cautela a una sombría comprensión. Había sido policía el tiempo suficiente para reconocer un informe falso y malicioso cuando lo veía. Me devolvió la carpeta con un respetuoso asentimiento. Me disculpo por la intrusión, Sara, dijo Miller, su tono cambió a uno de simpatía profesional. Es terrible cuando la familia usa los recursos de emergencia como arma. Documentaremos que la encontramos en un ambiente seguro y estable y haré una nota específica en el sistema con respecto a la naturaleza fraudulenta de las afirmaciones de la persona que llamó. Si sigue llamándonos, se enfrentará a cargos por mal uso del sistema 911. Gracias, agente. Aprecio su tiempo y su servicio, dije, acompañándolos hasta la puerta. Mientras el coche patrulla salía de mi camino de entrada sin luces intermitentes ni sirenas, cerré la puerta y me apoyé en ella. Cerré los ojos y exhalé larga y temblorosamente.
Jessica había disparado su arma más grande para establecer su narrativa, y había rebotado en mi armadura. El informe policial no mostraría a una mujer histérica. Mostraría a una hermana calculadora y maliciosa. La trampa estaba completamente tendida. Ahora era el momento de hacerla saltar. La paciencia de Jessica se agotó un sábado por la tarde. Ella creía que su guerra psicológica estaba funcionando. Asumía que el control de bienestar me había asustado, la presión familiar me había aislado, y mi silencio de los últimos días era prueba de que mi espíritu finalmente estaba roto. Pensó que yo era un animal herido, listo para rendir su territorio. No sabía que yo era la cazadora esperando en el escondite. A las 2 en punto, 3 vehículos de lujo entraron en mi largo camino de grava. Mi madre y mi padre salieron del primer coche. Richard y Susan, los suegros en bancarrota desesperados por un salvavidas, salieron del segundo. Jessica y Mark salieron del tercero. Se movían como un ejército conquistador, confiados, arrogantes y listos para reclamar sus despojos. Me quedé en mi sala de estar, observándolos a través de las cortinas transparentes. No estaba sola. Sentada tranquilamente en el sillón de respaldo alto en la esquina de la habitación, parcialmente oscurecida por las sombras, estaba mi abogada, Eleanor. Llevaba un elegante traje gris carbón, su maletín descansaba en el suelo a su lado. Parecía una verdugo esperando la señal. El timbre no sonó. No se molestaron en las formalidades. La pesada manija de latón giró y mi familia entró directamente a mi casa usando la vieja llave de repuesto nuevamente. Sara, llamó mi madre, Carol, su voz resonando en el pasillo. Ya estamos aquí. Es hora de detener esta tontería y poner las cosas en orden. Entraron en la sala de estar, sus ojos escudriñando mi casa, no con amor, sino con avara evaluación. Richard golpeó con los nudillos un antiguo aparador de madera, evaluando su valor de reventa. Susan miró mis costosas pinturas al óleo y sonrió. Vamos a tener que llamar a un liquidador de bienes para todo este desorden, susurró Susan en voz alta a Mark. Jessica se adelantó al grupo, sosteniendo una pila gruesa de documentos legales. Lucía una sonrisa victoriosa y condescendiente. Sara, cariño, me alegro de que estés en casa. La policía me dijo que pasaron la otra noche. Debiste estar tan asustada. Pero no te preocupes. Nos estamos haciendo cargo ahora. Tengo los formularios de consentimiento de tutela formal aquí mismo. Los firmas hoy frente a todos nosotros como testigos, y podemos evitar la vergüenza de una audiencia judicial pública. Me quedé junto a la chimenea, con las manos juntas sin apretar delante de mí. Miré a las 6 personas de pie en mi sala de estar, las personas que se suponía que eran mi familia. ¿Y si no firmo? Pregunté, mi voz terriblemente tranquila. Mi padre, Robert, se cruzó de brazos, hinchando el pecho. Entonces iremos ante un juez el lunes por la mañana, Sara. Tenemos declaraciones de parientes. Tenemos registros médicos que prueban que estás delirando. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Deja de ser difícil y entrega la administración de la propiedad a tu hermana. ¿Registros médicos? Repetí, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Te refieres a las evaluaciones psiquiátricas que Jessica falsificó en su laptop? La habitación quedó en un silencio sepulcral. Se podría haber oído caer un alfiler en el suelo de madera. La sonrisa triunfal de Jessica se congeló, luego se derritió lentamente de su rostro. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha, el pánico brilló brevemente en sus pupilas. No tengo idea de qué tonterías estás hablando. Estás demostrando mi punto, Sara. Estás alucinando. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi smartphone y lo conecté al altavoz inteligente que estaba en la chimenea a través de Bluetooth. Verás, Jessica, dije suavemente. Cometiste un error fatal. Pensaste que todos en esta familia eran tan codiciosos como tú o demasiado aterrorizados por mamá para hablar. Pero te olvidaste de Daniel. Al mencionar el nombre de nuestro hermano, mi madre jadeó. Presioné reproducir en el archivo de audio que Daniel había extraído de su computadora. El sonido nítido y claro de la voz de Jessica llenó la habitación, amplificado por el altavoz de alta calidad. La falsificación es perfecta.
La voz de Jessica resonó en las paredes. Copié su firma de la tarjeta de cumpleaños que le envió a mamá el año pasado. El tribunal nunca cuestionará un documento de esta clínica. Una vez que se apruebe la solicitud de incompetencia, liquidaremos la propiedad inmediatamente. Mark, dile a tus padres que el banco tendrá su dinero a fin de mes. Sara está demasiado aislada y deprimida para impugnar algo. La grabación se detuvo. El silencio que siguió fue pesado, sofocante e innegablemente glorioso. El color se fue del rostro de Jessica tan rápido que parecía un fantasma. Se tambaleó hacia atrás, chocando con Mark, quien parecía a punto de vomitar físicamente. Susan y Richard se quedaron inmóviles, aterrorizados, al darse cuenta de que su conspiración criminal acababa de ser revelada en voz alta. Eso es ilegal, balbuceó mi padre, su voz temblorosa, su fachada de tipo duro desmoronándose en polvo. No se puede grabar a la gente en secreto. En realidad, Robert, en este estado, el consentimiento de una sola parte se aplica a los datos electrónicos recuperados de redes familiares compartidas. Una voz aguda y autoritaria irrumpió en la habitación. Eleanor se levantó del sillón sombreado, saliendo a la luz. Recogió su maletín y lo dejó sobre la mesa de café. El clic de los pestillos metálicos sonó como el martillo de un juez. Hola, Carol, Robert, dijo Eleanor, ofreciendo una sonrisa que no contenía nada de calidez. Han pasado 2 años desde el funeral. Lucen exactamente tan miserables como esperaba. Mi madre se llevó una mano al pecho, con los ojos muy abiertos por el miedo. Eleanor, ¿qué haces aquí? Estoy aquí actuando como asesora legal principal de mi cliente, Sara, y como ejecutiva del fideicomiso ciego establecido por su difunta hermana, respondió Eleanor, sacando una enorme pila de archivos. Un fideicomiso que tiene derechos legales exclusivos e inquebrantables sobre esta propiedad y cada activo que posee Sara. Un fideicomiso que tú, Jessica, acabas de intentar defraudar. Jessica abrió la boca para hablar, pero solo salió un chillido desesperado y agudo. Esto es lo que va a pasar, anunció Eleanor, su voz resonando con absoluta autoridad. Cada pieza de evidencia que poseemos, los documentos médicos falsificados, las grabaciones de audio, los registros financieros que prueban la inminente bancarrota de la familia Hargrove y el informe fraudulento de bienestar policial ya han sido compilados. Iremos a la corte el lunes, pero no iremos para una audiencia de tutela. Iremos a exigir un despido permanente con prejuicio, seguido inmediatamente por una remisión a la Fiscalía de Distrito por fraude criminal y explotación de ancianos. A Mark se le aflojaron las rodillas. Se desplomó en mi sofá, cubriéndose la cara con las manos, sollozando ruidosamente. Richard agarró el brazo de Susan, tirando de ella hacia la puerta. Necesitamos un abogado, jadeó Richard, con el pecho agitado. Necesitamos un abogado de defensa criminal ahora mismo. Jessica se quedó inmóvil en el centro de la habitación, su mundo entero colapsando en tiempo real. Miró a nuestros padres en busca de apoyo, pero mi madre y mi padre se estaban alejando de ella, dándose cuenta del catastrófico peligro legal en el que acababan de meterse. Salgan de mi casa, dije, mi voz resonando con total y absoluta finalidad. Y no vuelvan nunca más. El juzgado del condado olía ligeramente a papel viejo, cera de limón para el suelo y caoba pulida. Era el olor a consecuencias. Me senté perfectamente erguida en la mesa de defensa del peticionario, vestida con un elegante traje azul marino, sintiendo una sensación de invencibilidad total, desconocida pero bienvenida. Eleanor se sentó a mi lado, arreglando sus carpetas de pruebas perfectamente organizadas. Al otro lado del pasillo, la escena era completamente diferente. Jessica se sentó en la mesa del demandante, con 10 años más que hace 3 días. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Ojeras amorataban la piel debajo de sus ojos, y sus manos temblaban violentamente mientras sostenía un bolígrafo. Había logrado contratar a un abogado de defensa barato a última hora, un hombre sudoroso que no paraba de susurrar frenéticamente en su oído. Nuestros padres, Carol y Robert, estaban sentados en la galería detrás de ella, con un aspecto completamente derrotado. Los Hargrove, Mark, Richard y Susan, no se veían por ninguna parte. Se habían acobardado, aterrorizados de ser implicados en una sala de audiencias pública. Las pesadas puertas de madera detrás del estrado se abrieron y entró la jueza Evans.
Era una mujer de unos 60 años con cabello gris acerado recogido en un moño apretado y ojos agudos y penetrantes detrás de unas gafas de montura de alambre. Eleanor me había dicho antes que la jueza Evans era famosa por su intolerancia a las solicitudes de tutela manipuladoras. «Todos de pie», anunció el alguacil. Nos pusimos de pie y luego nos sentamos mientras la jueza tomaba asiento y abría el enorme expediente frente a ella. Estamos aquí hoy con respecto a una petición de tutela protectora sobre la persona adulta Sara presentada por la peticionaria Jessica, declaró la jueza Evans, su voz resonando en la sala cavernosa. Miró por encima de sus gafas al abogado de Jessica. Abogado, he revisado las presentaciones preliminares. Usted está alegando un grave deterioro cognitivo y peligro para sí misma. Proceda con su evidencia. El abogado sudoroso se puso de pie, carraspeando nerviosamente. Sí, su señoría. Tenemos declaraciones de familiares que detallan un comportamiento errático, y originalmente teníamos la intención de presentar evaluaciones médicas. Tenía la intención de, interrumpió la jueza Evans, levantando una ceja afilada. ¿Dónde están? Estamos retirando los documentos médicos de la evidencia en este momento, su señoría, murmuró el abogado, su rostro poniéndose rojo brillante. Sabía que estaban falsificados, y presentarlos a un juez le costaría su licencia de abogado. Los ojos de la jueza Evans se entrecerraron peligrosamente. Usted está alegando que una mujer necesita que le quiten sus derechos humanos básicos, y está retirando su evidencia médica principal el día de la audiencia. ¿Qué es exactamente lo que trae a mi sala de audiencias, abogado? Antes de que el hombre pudiera formular una patética excusa, Eleanor se puso de pie suavemente. Su señoría, si me permite, objetamos todo este procedimiento, y pedimos a la Corte que revise las pruebas A, B y C en la carpeta de defensa proporcionada al tribunal. La jueza abrió la carpeta. La prueba A, declaró Eleanor en voz alta, asegurándose de que cada palabra llegara a la galería donde estaban sentados mis padres, es un informe financiero certificado que prueba que la familia extendida de la peticionaria, los Hargrove, se enfrenta a la inminente bancarrota y ejecución hipotecaria de una deuda multimillonaria. Tienen un motivo financiero directo y urgente para apoderarse de los bienes inmuebles libres de cargas de mi cliente. Jessica se estremeció como si la hubieran azotado. La prueba B, continuó Eleanor, su voz elevándose con justa autoridad. Contiene evidencia forense digital, incluidas grabaciones de audio recuperadas y metadatos, que prueban que la peticionaria, Jessica, falsificó intencionalmente evaluaciones psiquiátricas con la intención explícita de defraudar a este tribunal. Planeó usar este tribunal como un arma para robar una casa histórica para pagar las deudas de sus suegros. El rostro de la jueza se convirtió en una máscara de pura e inalterable furia. Golpeó la mano contra el estrado de madera. ¿Es esto cierto, abogado?, exigió, mirando fijamente al abogado de Jessica. El hombre físicamente se alejó de Jessica. Su señoría, no fui informado de los orígenes de esos documentos hasta esta mañana. Aconsejé a mi cliente que retirara la petición de inmediato. Es una mentira. Carol gritó de repente desde la galería, poniéndose de pie en un pánico desesperado. Mi hija Jessica es una buena persona. Sara es la que miente. Sara está enferma. La jueza Evans señaló con un dedo afilado directamente a mi madre. Alguacil, saque a esa mujer de mi sala de audiencias ahora mismo. Un arrebato más y pasará la noche en una celda por desacato. Dos alguaciles armados se movieron inmediatamente hacia mis padres. Robert agarró el brazo de Carol, con el rostro pálido de humillación, y prácticamente la arrastró por las puertas dobles. El silencio que quedó a su paso fue ensordecedor. Finalmente, su señoría, dijo Eleanor suavemente, volviéndose hacia la galería. Llamamos a nuestro único testigo al estrado. Daniel. Las pesadas puertas se abrieron de nuevo, y mi hermano entró. Parecía nervioso, pero su postura era recta. Pasó junto a Jessica, negándose a hacer contacto visual con ella y tomó asiento en el estrado de los testigos. Puso su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Por favor, indique su relación con la peticionaria y la defensa, preguntó Eleanor. Soy su hermano, dijo Daniel claramente al micrófono. ¿Discutió alguna vez la peticionaria Jessica sus planes con respecto a la propiedad de Sara con usted o en su presencia? Sí,
dijo Daniel, su voz firme. Ella se jactaba de ello. Dijo que Sara estaba demasiado aislada para defenderse. Dijo que falsificar los documentos médicos era fácil. Dijo que una vez que el tribunal le diera el control, venderían la casa, pagarían las masivas deudas de Richard y Susan, y pondrían a Sara en una instalación estatal para mantenerla callada. Un jadeo colectivo resonó entre los pocos secretarios judiciales y observadores en la sala. Jessica se cubrió la cara con los brazos sobre la mesa, sollozando histéricamente. La ilusión de la hija de oro, perfecta, fue completamente aniquilada públicamente. La jueza Evans no necesitó escuchar una palabra más. Se quitó las gafas, se pellizcó el puente de la nariz y soltó un aliento de puro disgusto. En mis 20 años en el estrado, comenzó la jueza, su voz goteaba veneno, he visto familias codiciosas. He visto parientes manipuladores, pero la pura malicia calculada de esta petición es asombrosa. Es un insulto al sistema de justicia y un profundo peligro para los adultos vulnerables en todas partes. Levantó su martillo de madera. Esta petición es desestimada con perjuicio. Nunca podrá volver a presentarse. Además, ordeno al secretario judicial que remita inmediatamente la prueba B a la oficina del fiscal de distrito con mi recomendación personal de presentar cargos por delito grave de falsificación, perjurio e intento de fraude contra la peticionaria. Hemos terminado. El martillo golpeó. El sonido resonó como un disparo. Se acabó. La guerra había terminado y yo había ganado. 3 semanas después, todo el panorama de mi familia había cambiado tan drásticamente que se sentía como vivir en un universo diferente. Las consecuencias de la emboscada de tutela fallida fueron rápidas y absolutamente devastadoras para el lado opuesto. Sin la afluencia de efectivo que esperaban robar de mi patrimonio, Richard y Susan Hargrove incumplieron sus masivos préstamos. El banco actuó agresivamente. Su extensa y lujosa mansión de club de campo fue embargada. Los camiones de mudanza llegaron un martes lluvioso, llevando sus costosos muebles de diseñador para ser subastados. Richard y Susan se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento de alquiler de 2 habitaciones en un suburbio menos deseable. Su estatus social quedó completamente destrozado. La vida de Jessica se desmoronó igual de espectacularmente. El fiscal de distrito tomó en serio las recomendaciones de la jueza Evans. Se abrió una investigación criminal oficial sobre los documentos médicos falsificados. Aterrorizado de enfrentar tiempo en prisión, Mark se volvió completamente contra su esposa. Empacó sus maletas, se mudó de su hogar compartido y solicitó formalmente el divorcio. Unos días después, recibí un sobre grueso por correo. Era una carta escrita a mano de Mark. Sara, decía. Soy un cobarde. Me quedé de brazos cruzados y vi a mi familia intentar destruirte porque era demasiado débil para detenerlos. Estoy cooperando plenamente con el fiscal de distrito. Les di acceso a los viejos correos electrónicos de Jessica y la cronología de la bancarrota de mis padres. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que la verdad ha salido a la luz. Con su esposo ausente, sus suegros arruinados y enormes facturas legales acumulándose de su abogado de defensa criminal, Jessica perdió su propia casa. La niña de oro, la hermana que me había despreciado toda mi vida, se vio obligada a empacar su ropa de diseñador en bolsas de basura y mudarse al sótano húmedo e inacabado de la casa de nuestros padres. No sentí lástima por ella. No sentí ni una pizca de culpa. Cuando intentas enterrar a alguien vivo, no puedes quejarte cuando terminas cayendo en la tumba que tú mismo cavaste. Bloqueé los números de teléfono de mis padres. Bloqueé sus correos electrónicos. Cuando mi madre intentó enviar a una tía como mono volador a mi casa para suplicar el perdón familiar y pedir ayuda financiera para los honorarios legales de Jessica, simplemente le entregué a la tía una copia de los documentos médicos falsificados y le cerré la puerta principal en la cara. El acoso cesó inmediatamente después de eso. Mi hogar, que una vez fue una fortaleza silenciosa a la espera de un ataque, se transformó lentamente de nuevo en un santuario. Un sábado por la mañana brillante y fresco, estaba de pie en mi porche delantero sosteniendo una taza de café caliente, viendo caer las hojas de otoño sobre el césped. Una camioneta familiar se detuvo en el camino de entrada. Daniel salió vistiendo jeans viejos y una camisa de franela, llevando una pesada caja de herramientas.
Hola, me saludó, ofreciendo una sonrisa genuina y relajada. Dijiste que las bisagras de esa puerta trasera antigua estaban atascadas. Pensé que podría echarle un vistazo. Le devolví una sonrisa real y cálida que llegó a mis ojos. Lo agradecería, Daniel. Tengo café fresco en la cocina. Pasamos toda la tarde trabajando juntos en la casa. Lijamos madera vieja, apretamos tornillos y nos reímos de una terrible película que solíamos ver de niños. Era la primera vez en toda mi vida que sentía que realmente tenía un hermano. No hablamos de Jessica. No hablamos de nuestros padres. Simplemente existimos en el presente, construyendo una nueva relación sana sobre las cenizas de la tóxica. ¿Sabes?, dijo Daniel más tarde, apoyado en el mostrador de la cocina con una cerveza en la mano. Mamá me llamó ayer. Estaba llorando, quejándose de que la casa está demasiado llena con Jessica viviendo en el sótano y preguntando por qué eres tan cruel al ignorarlos. Hice una pausa, limpiando la encimera de mármol. ¿Qué dijiste? Daniel tomó un sorbo de su cerveza y se encogió de hombros. Le dije que tenía suerte de que solo los ignoraras en lugar de demandarlos por angustia emocional. Luego colgué. Me reí. Un sonido brillante y claro que se sintió increíblemente sanador. La dinámica de poder no solo había cambiado. Se había roto y reformado fundamentalmente. Ya no era el cajero automático invisible y confiable. Yo era la arquitecta de mi propia vida. Muy protegida, profundamente respetada y completamente libre. Llegó el invierno al noroeste del Pacífico, cubriendo las montañas Cascade con una gruesa capa de nieve inmaculada. Estaba de pie junto al gran ventanal de la oficina de Eleanor en el centro, mirando la ciudad de abajo. El cielo era de un azul brillante y helado. El papeleo está terminado, Sara, dijo Eleanor desde detrás de su escritorio. Me di la vuelta. Descansando sobre la caoba pulida había una elegante carpeta profesional con un logotipo recién impreso en la portada. La Fundación Anshil. Después del juicio, me di cuenta de algo profundo. Había sobrevivido porque tenía recursos. Tenía una abogada brillante y agresiva. Tenía un fondo fiduciario secreto construido por una tía amorosa. Tenía un salario de ingeniería que me permitía defenderme. Pero miles de adultos vulnerables no tenían esas armas. Cada día, miembros de familias tóxicas usan el sistema de tutela para despojar a personas independientes de sus derechos, su dinero y su dignidad. Decidí usar una parte de mi riqueza para luchar a mayor escala. Fundé una organización sin fines de lucro dedicada enteramente a proporcionar asesoramiento legal de emergencia y servicios de auditoría financiera a personas que enfrentan peticiones de tutela predatorias y no consensuadas de parte de miembros familiares maliciosos. Eleanor se unió con entusiasmo a la junta directiva como nuestra estratega legal principal. Daniel se ofreció como voluntario para dirigir nuestro programa de extensión comunitaria, ayudando a las víctimas a reunir pruebas digitales para defenderse. Ya tenemos 3 casos activos asignados a nuestros abogados pro bono, señaló Eleanor, golpeando la carpeta. Una sobrina que intenta robar la granja de su rico y perfectamente sano tío. Un hijo que intenta encerrar a su madre en un hogar para acceder a su pensión. Vamos a arruinar sus planes, Sara. Bien, dije, una profunda sensación de propósito llenando mi pecho. Que aprendan por las malas. Salí del edificio de la oficina esa tarde y me paré en la concurrida acera de Seattle. El aire frío se sintió refrescante. Mi vida ya no estaba definida por el trauma infligido por mis padres o la codicia maliciosa de mi hermana. Estaba definida por la fuerza que me tomó para derrotarlos y el propósito que encontré después. A veces la sangre no es más espesa que el agua. A veces la sangre es un veneno que tienes que extraer activamente de tus venas si quieres sobrevivir. Me estirpé el veneno. Perdí una madre, un padre y una hermana. Pero gané un hermano, un mentor y, lo más importante, finalmente me gané a mí misma. Mirando hacia atrás a ese horrible fin de semana en el resort de montaña, no me arrepiento de haberlos congelado ni por un solo segundo. No me arrepiento de haber dejado que Jessica se metiera ciegamente en un cargo por delito grave.